Costumbres y tradiciones. Este es un programa que ha sido pensado y realizado para personas como usted, que le gusta conversar, que le gusta la parte histórica. Hoy precisamente nos encontramos en la Plaza Guevara y Lira, de lo que es el conocido como el Boulevard de Cantaura. Esta es precisamente la zona que se conoce como el sitio fundacional de nuestra ciudad. Y precisamente como vamos a tratar el tema relacionado con Cantaura, nos hemos acercado para grabar el programa aquí en este sitio. Casualmente hoy vamos a tener el gratísimo placer de compartir el programa con una gran personalidad de nuestra ciudad, un queridísimo amigo, una persona muy estimada en nuestra ciudad, con el profesor Rafaelito Rodríguez, el cronista de nuestra ciudad. Con él vamos a compartir todo el programa con la finalidad pues de que intercambiemos con él todo lo relacionado con la fundación de nuestra ciudad. Cantaura está hoy cumpliendo esta semana está cumpliendo 277 años de su fundación, un 20 de agosto de 1740, y hemos querido, repito, desarrollar el programa desde este punto que tiene como fondo la hermosa iglesia en donde se encuentra la imagen de Nuestra Señora de la Candelaria, patrona queridísima, estimadísima de nuestra ciudad. Como les dije, pues hoy, la tarde de hoy, vamos a compartir el programa con el profesor Rafaelito Rodríguez, el cronista oficial de nuestra ciudad, a quien tenemos precisamente para intercambiar con él todo lo relacionado con la historia fundacional, el desarrollo de nuestra ciudad. Así pues que, profesor Rafaelito, bienvenido pues. Un verdadero placer pues compartir con usted este programa de aniversario de nuestra ciudad. Bueno, la oportunidad pues para que se presente usted ante las cámaras de TVA Cantaura en el programa Pueblos, Costumbres y Tradiciones. Buenos días, un saludo afectivo a toda la población de Cantaura. Ya nos acercamos a su fecha de fundación, el 20 de agosto de 1740. Como dijo el profesor, se cumplen 277 años de la fundación de Cantaura. La fundación de Cantaura empieza en San Joaquín de Parire, que es el mismo San Joaquín que nosotros conocemos actualmente. Exacto. San Joaquín fue fundado en 1726. 14 años después se funda Cantaura, en 1740. Y allí tuvo también que ver la fundación de San Joaquín, también tuvo que ver el fundador de nuestra ciudad. El mismo fundador, Fray Fernando Jiménez. Fray Fernando Jiménez. Y ambas fundaciones pertenecen a la misión de Píritu, responsable de las fundaciones en la Nueva Andalucía, que corresponde todo el estado de Anzoátegui, parte de Monaga y parte de Sucre. Es decir, que entonces para allá abajo también tuvo que ver Fray Fernando Jiménez, mejor dicho, la misión de Espíritu, todo esto. Allí es donde llegaban todos los sacerdotes, los frailes franciscanos que tuvieron que ver con todo el establecimiento de la religión católica aquí en esta zona. Todo, es decir, todo dependía de la misión de Espíritu. Ahora, la fundación de Chamariapa es ocasional, o sea, no está prevista por las fundaciones espíritus. ¿Por qué no está prevista? Porque hubo un hecho muy lamentable donde muere el regidor. El regidor de San Joaquín. El regidor de San Joaquín, un personaje importante, un cacique. Hubo un problema entre ellos, entre la etnia cariña, y las consecuencias fueron la muerte del regidor. Ahora bien, Fray Fernando Jiménez
para evitar males mayores, decide a un grupo separarlo y venirse hacia en este caso sería hacia el oeste. Porque aquí ya había un grupo de la etnia cariña, el Chamariapa, y reunirse y fundar a una población. Recordemos, no estaba prevista otra fundación. Sí. Y el 20 de agosto de 1740, viniendo de San Joaquín de París, luego de atravesar el río Aragua, llegan hasta acá y fundan a Nuestra Señora Candelaria de Chamariapa. Ahora bien, El nombre completo de la fundación, tengo entendido que se llamó Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Chamariapa. ¿Es eso cierto? es el nombre completo. El nombre completo. Y pudiéramos decir, no, decimos que esa fundación se hizo más o menos en este lugar en donde nosotros estamos Aquí ahora. mismo, aquí Justamente en este, o sea que este es el punto fundacional de nuestra ciudad. Exactamente. Qué bueno que estamos hoy aquí, profesor. En este punto es donde llegan ellos, fundan al pueblo. Ajá. Ajá. La otra parte, profesor, es bueno hacer énfasis que en el hecho de que no fue planificada la fundación, sino que fue resultado de un hecho sobrevenido, como se dice, ¿verdad? Que ya usted lo detalló. Ahora, cuando el padre Fray Fernando Jiménez se traslada para acá, viene acompañado de ¿quiénes? ¿Quiénes lo acompañan? Un grupo de la misma etnia cariña. Es decir, que es el grupo disidente de lo que pasó en San Joaquín. Ajá. Entonces se viene a reunir con el otro grupo que está aquí. Que estaba ya en la meseta, que era ya en una meseta. Es decir, quiere decir entonces, profesor, podemos deducir que ya aquí había gente de la etnia caribe cariña que estaban establecidos aquí. Muy bien, muy bien. Sí, claro, es decir, ellos vienen a reunirse con la etnia cariña o con otro grupo. Y solamente el recorrido dura como 3 días, de San Joaquín hasta Cantabria, hasta Chamariapa. Y se reúne y dentro del protocolo para las fundaciones había que cumplirlo. Estaba, por ejemplo, esperar un tiempo y cuando se cumplen ya todos los requisitos, el protocolo establecía que en nombre del rey, etcétera, etcétera, y agregándole siempre, eso tenían los españoles. Los españoles, cada fundación lo hacían con un nombre indígena. Se le incorporaba un nombre indígena. Un nombre indígena. Por ejemplo, San Joaquín de París. De París, correcto. Ajá. Y Santa Rosa de Ocopi. Santa Rosa de Ocopi. Es Nuestra Señora de la Candelaria de Chamariapa. Exactamente. Y el nombre de un santo o de una virgen. En el caso de San Joaquín es San Joaquín. En el caso de la Virgen de Cantabria es Candelaria. Bien. Se funda esta población y Fray Fernando Jiménez decide inmediatamente trasladarse a Angostura para invitar a familias de origen español. Ah, Sí. qué bueno ese término que que siempre le he oído decir a usted, profesor. Gente de origen español, es decir, descendientes de españoles. No fueron personas que vinieron de España, estaban viviendo en Angostura o Ciudad Bolívar, sino descendientes de españoles. Eso es muy correcto. Aquí no llegan los españoles, sino hasta más o menos en los años 50. Yo conocí muchos de los que llegaron. Es decir, que aquí vienen descendientes de los españoles en segunda y tercera generación. Entonces quiere decir que la venida de esas familias descendientes de españoles también fue motivada, estimulada por el padre Fray Fernando Jiménez. Fernando Jiménez. Y entre estas familias, los primeros apellidos que se establecen aquí en Chamariapa son Sabino,
Pérez, Guevara, Montiel y García. Y García. Son los 5 apellidos principales primeros que llegan aquí. Se establecen y luego no ocurre nada, mayores contratiempos. El padre Fray Fernando Jiménez decide seguir fundando y la Virgen de la Candelaria, la imagen, no la trajo él, sino el padre Ruano. Es decir, que viene como 5 o 6 años después. Sí. Luego el padre Fray Fernando Jiménez se va a fundar otras poblaciones hacia Guayana. Y Pariaguán también, él es fundador de Pariaguán. Es decir, La Villa del Santo Cristo Crucificado de Pariaguán, ese fue el nombre original de ese pueblo. Ese era el trabajo de ellos, Sí. los misioneros. Recuerden lo siguiente, los misioneros eran muy distintos a los sacerdotes. El trabajo de los misioneros es el gran trabajo que se hace en toda Venezuela. Todas las fundaciones son de los misioneros. Sí. Y particularmente después de 2 siglos, después de las primeras fundaciones, que fueran por las armas, donde hubo mucha violencia, entonces después se pacifica y es cuando ocurre de la Nueva Andalucía. Ya han ocurrido 200 años de las primeras fundaciones. La primera fundación es en Cumaná, 1525, y se necesitaron 2 siglos para fundar a Cantaura, a Chamayapa. Sí, exactamente, sí. Ahora, profesor, vamos a tratar de hacer un pequeño resumen de esto, pues para las personas y sobre todo los niños que están viendo este programa. Quiere decir entonces, Chamariapa, fundada producto de este incidente al cual usted ha hecho referencia, que se suscitó en San Joaquín. Se traslada a Fray Fernando Jiménez con parte de la familia de las personas involucradas en el incidente, ¿verdad? Llegan aquí, ya estaban aquí una cierta población muy reducida, por supuesto, de indígenas, ¿verdad? Y se procede a dar a lo que usted ha definido como el protocolo de fundación. Hay que dejar transcurrir un tiempo, ¿verdad? Y entonces sí se oficializa ya lo de la fundación. Ahora, se dice, profesor, que Cantaura no tiene acta de fundación. ¿Es eso verdad? No. Rafael Lund hizo esas investigaciones y lo comprobó. Inclusive, después fue verificado por Pastrana que el 20 de agosto de 1740 se fundó a Nuestra Señora de la Candelaria de Chamayapa. Ahora, Caulín, otro cronista, había establecido en 1742, pero la fecha exacta que descubre Rafael Lund es el 20 de agosto de 1740. Y esa fecha quedó establecida. Esa fecha ya es imborrable en la fundación de Cantaura. Eso ya está definitivamente establecido. No hay discusión con respecto a eso. Sí, eso lo hemos leído así. Sí. Ahora, profesor, aquí nosotros tenemos al fondo, detrás de nosotros está la imagen de la iglesia, la actual iglesia de Cantaura, el santuario diocesano o santuario mariano Virgen de la Candelaria. Se supone, profesor, que en ese mismo sitio debe haberse levantado aquella instalación que sirvió de primera iglesia en 1740, porque una de las cosas que siempre formaba parte del protocolo era levantar una parte que fuera la iglesia y una cruz muy llamativa, una cruz de madera muy grande. Se supone que más o menos por ese sitio estuvo esa iglesia, ¿verdad? Mire, yo hablé con el constructor de esta iglesia. Ajá. Él, por cierto, es casado con una hermana de una cuñada mía, de Sonia Romero. Ajá. Él vive en Italia, todavía está vivo. Debe ser un hombre muy mayor, ¿verdad? Mayor, casi va para 100 años, italiano.
Y él me dijo, Rafael, a mí me emplearon para revisar muy bien los daños que tenía la iglesia vieja. La iglesia que estuvo antes de esta. De origen mozárabe. Sí. Esa iglesia tenía aquí 2 siglos. 2 siglos. Eso es lo más importante. Cómo nosotros perdimos esa iglesia. Y esos son errores de las autoridades municipales de tiempo. Él me lo dijo yo. No, a mí me dijeron de haber que daño tiene la iglesia. Y él... Para repararlo. Para repararlo. Y él me dijo que la nave más importante tenía una gotera, una avería, y solamente reparando eso se podía, no necesitaba más nada. Pero las autoridades decidieron derrumbarla. Es decir, estamos derrumbando una iglesia mozárabe. Sí. De casi 200 años. 200 años. Y eso me lo dijo a mí un sacerdote que llegó aquí hacia 1980. Pero lo más lamentable es haber derrumbado esa iglesia. Él fue el que me comunicó que era de origen mozárabe, me contó toda, porque es la misma tipo de iglesia, el mismo estilo arquitectónico de la iglesia de Clarines. De Clarines. Sí, es el mismo tipo de iglesia y con casi la misma temporalidad. Entonces, bueno, hay algunas fotos todavía que circulan por allí de esas y por supuesto trabajos del maestro Guacare, Ángel María Guacare también que ha hecho algunos trabajos como artista plástico, pues, que nos hace recordar esa iglesia de estilo mozárabe. Yo perdí una foto donde se toma cuando se está derrumbando la iglesia. Inclusive, cuando yo hablé con el constructor de esa iglesia, él me dijo, mira, esa iglesia no había manera de uno perforar la madera. Sí. No había. Ahí pasamos nosotros casi un mes, porque eso era como hierro. Entonces tuvimos al final con clavos calientes enterrados. Bueno, nosotros tenemos ahorita aquí en Cantaura, profesor Rafaelito, tenemos viviendas, claro, no de tanto tiempo, tanta temporalidad, ¿verdad?, acumulada, pero sí tenemos casas que la madera está intacta después de 150 o más años. Una de esas casas está aquí, detrás de nosotros, aquí que la conocieron aquí hasta hace poco, pues como la Casa de los Bastardos, por lo menos así la he oído nombrar yo. Y esa es una casa que tiene madera de hace más de 150 años, tal vez 200 años, y esa madera está intacta. Es decir, que la técnica que se utilizó para eso es maravillosa. Inclusive, aquí hay 2 casas que están llegando más o pasan de esos años. Están habitadas. Están en la calle Freite. Recuerden que la calle Freite fue la calle principal. Sí, la calle Real que llamaban. La calle Real. Pues esta se conoció primero como calle La Ceiba, después calle Bolívar, después avenida Bolívar. Lo que es actualmente la avenida Bolívar. Pero la primera calle que hubo aquí, la que es actualmente la Freite, que era la calle Real. Calle Real, lo llaman calle Real o calle fundacional. Calle fundacional. Ahora, profesor, no cabe duda que el padre Fray Fernando Jiménez tuvo un papel muy trascendente, pues, en la fundación de Cantaura. Ahora, no podemos dejar a un lado la presencia de los indígenas, ¿verdad?
que fueron los primeros pobladores, ¿verdad? Ya lo dijimos anteriormente, llegó Fray Fernando Jiménez con un grupo de indígenas también, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasó con esos indígenas después de ya estar fundada la Camariapa, pues, o Chamariapa, como se le puso definitivamente? ¿Qué pasó con esos indígenas? La única fundación de origen indígena es exactamente Chamariapa. En toda la Nueva Andalucía, la única fundación, fíjate, la historia que estamos contando, vienen los indígenas con el padre Fray Fernando Jiménez y fundan a Chamariapa. Son los indígenas. Es la única fundación que se conoce. Pero ¿qué pasó después? Cuando hacia 1783 los indígenas eran muy maltratados. Eso ocurría con mucha frecuencia entre las familias de origen español con los indígenas. Dueños de fincas, haciendas, propietarios en general. Y había un racismo completamente irracional. Irracional, sobre todo con los cariños. Eso no sucedió con otras tribus, por lo menos con los teques y Caracas, porque se fueron integrando. Con los Cumanagotos, con los Irara. Usted, por ejemplo, conoce todo el centro, ahí estuvieron los Irara, los Caquetíos de Coro, los Tacarigua. Exacto. Y todos se integraron a la familia española. Aquí hubo una segregación muy extremada. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando llega Chávez y Mendoza en 1783, es porque ya los mismos misioneros han elevado la protesta ante el rey de que los indígenas de Camariapa son muy maltratados. Son muy maltratados, entonces envían a Chávez y Mendoza para reubicar a los indígenas. Ese Luis de Chávez y Mendoza era el oidor del rey. Del rey, exactamente. Era el que... Fue un enviado especial pues, que vino para acá. El responsable. ¿Qué sucedió entonces después? Chávez y Mendoza reubica a los indígenas en lo que es hoy Cachama o Cachama. Allí los reubicó. Pero un grupo de indígenas se quedó en Cantabria, en Chamariapa. Inclusive, después que llega aquí Nicolás de Odena, los indígenas, muchos indígenas permanecían desnudos, y con la llegada del padre Fortique, en una invitación que era la máxima autoridad sacerdotal de toda la nueva, de todo, no sé cómo se llamaría esto. Un cantón, debe haber sido el cantón de San Mateo en esa época. Porque fíjate, el padre Fortique viene de Bolívar. Y es la máxima autoridad sacerdotal de toda esta de la misión de Guayana en este caso. La misión de Guayana, y yo creo que pertenecía esto a la misión de Guayana. Por la presencia del padre, inclusive el padre Fortique le escribe a Fray Nicolás de Odena que vista a los indígenas. Sí. Que andaban desnudos. El padre Fortique, esa reunión se dio bien. Los indígenas no fue que se fueron de Cantabria, no, sino que la mayoría de ellos se residenciaron en lo que después fue La Matanza. Lo que es actualmente, lo que se conoce también ahorita como La Matanza. La Matanza. Ese espacio está allí, en la próxima calle. Esa fue una de las entradas de Cantabria también. Cantabria ha tenido 3 entradas. Sí. El Guario, la Trilla ajá, y la Alcabarra. La Alcabarra. Ahora, después sigue teniéndola.
Pero la alcabala, tengo entendido, fue la última, o digamos la más reciente. Pues. Sí, porque 1936, uno dice la más reciente y es del 1936. 1936, 1938. Sí, Pero es más o por la menos. explotación petrolera del Tigre. Ajá, que comienza el tránsito de vehículos, De vehículos, toda esta ajá. parte por aquí. Sí. Ahora, profesor, en el caso de Perdón, y por sí, eso es que le ponen el nombre de alcabala. La alcabala. Para impedir que el paso no pagaran, cuando pasaran, no pagaran los cementerios, evadieran el impuesto. sí, ya eso era una nueva organización geopolítica que había aquí. Ahora, profesor, necesariamente nosotros tenemos que abordar, yo diría que para terminar esta primera parte del programa, ¿qué hicieron o qué hacían los indígenas después que fueron trasladados hasta la zona que se llamó después la Gran Cachama? ¿Qué hacían ellos allá? Bueno, ahí, cuando Chávez y Mendoza los traslada hasta Cachama, ahí los indígenas quedan separados de Cantaura. Y son dos suertes distintas. Cantaura, ellos más bien se comunican con el Tigre y el Tigrito. Y dejan de comunicarse con Cantaura. Lo mismo que está sucediendo actualmente. Actualmente. Tienen más comunicación con el Tigre y el Tigrito que con Cantaura. Inclusive, hoy la realidad es superior. Pues. Ellos, muchos de ellos se han ido para el Tigrito y para el Tigre. ¿Y cómo se supone que era la relación entre estos dos grupos? Entre el grupo que se quedó aquí y el grupo que se quedó de acá. Quiero decir, los grupos de indígenas. Completamente aislados. Completamente aislados. Aislados. Sí. Bueno, ahora, después que llegamos a esta parte, profesor, nosotros deberíamos referirnos un poco a cómo se supone fue la distribución de esta zona después de la fundación. Ya ha transcurrido 20, 30 años aquí. ¿Qué hubo aquí en este sitio donde estamos actualmente? Esta plaza se inauguró en 1935. Esta es la plaza de la fundación, el lugar de la fundación. Comienza a crecer Cantaura, como es natural, y transcurre mucho tiempo entre un crecimiento muy lento, con muy poca población, hasta 1936, al 38 con la llegada del petróleo. El petróleo no es que fue un boom petrolero en el Tigre y el Tigrito, sino en Cantaura también. Sí. Y ahí es una época distinta, es la época petrolera, porque, y después viene Anaco, se habla de que el aeropuerto de Anaco lo iban a construir en Cantabria, eso es completamente falso. Pero todo lo demás es la historia petrolera. Ahora, es bueno también recordar a nuestros amigos que nos están viendo a través de TVA Cantaura que en esos tiempos todo lo que es el Tigre, el Tigrito, toda esa zona pertenecía a lo que se llamó el Distrito Freite, que ya había cambiado de nombre, por supuesto, que vamos a tocar un poquito eso, cómo fue que cambió de nombre. Eso formaba, el Tigre, el Tigrito, todo eso formaba parte del Distrito Freite, ¿verdad? El Distrito Freite. Ahora, profesor, para terminar esta primera parte del programa, ¿cómo es, lo más breve que usted pueda, el cambio de nombre de Chamariapa para Cantaura? ¿Cómo es eso? El nombre no es por problemas de rechazos a los nombres indígenas, no. Eso Cosa que algunas personas dicen. No, eso es completamente falso, porque todos los nombres indígenas quedaron en las poblaciones de Venezuela. Caracas es un nombre indígena, Los Teques es un nombre indígena,
Petare es un nombre indígena. Cumaná. Todo. Cumaná, todo. Eso lo respetaron mucho los españoles. Los españoles jamás irrespetaron los nombres indígenas. Aquí lo que pasa es que el año 12 de junio de 1819, ahí en las orillas de Lunares, se dio la batalla de la Cantaura, donde las fuerzas realistas, comandadas por Eugenio Aranda, y las fuerzas patriotas con Santiago Mariño, ahí participó José Tadeo Monaga, ganaron los patriotas. Ese nombre, más adelante, es el que va a reemplazar a Chamariapa. ¿Por qué lo va a reemplazar? Porque se le quería dar a Chamariapa una permanencia histórica en la guerra de la independencia. Y nada más apropiado que el nombre de Cantaura se sustituyera a Chamariapa. Y ocurrió durante el gobierno de José Tadeo Monaga, el año 1843. Ya vos lo tengo anotado aquí. Ya vos. Es el tiempo en el cual se decide eso en Caracas. En Caracas. O sea, el primer gobierno de José Tadeo, 8 de mayo de 1855. Allí es la fecha cuando se cambia el nombre de Cantaura, de Chamariapa por el de Cantaura. Bajo la presidencia de Monaga, de aquí de Cantaura, elevan la petición, el deseo de cambiar, para darle, como hemos hablado, darle una connotación histórica, cambiar el nombre de Chamariapa por el de Cantaura, y el 8 de mayo de 1855, José Tadeo Monaga, ante el Congreso Nacional, hace esa proposición y se aprueba. Que debemos recordar que en ese congreso, el congreso de esa época, estaba presidido por un cantaurense, por un chamariapero, pues en ese caso, un chamariapero. Ajá. Donde estamos nosotros aquí ubicados. Ajá. Por Silvestre Guevara y Lira. Monseñor Silvestre Guevara. Tuvo serios problemas con el dictador que duró 3 periodos, ¿cómo se llama? Gobernó hacia 1800, bueno, más adelante, pero tuvo un serio, el dictador más conocido del siglo XIX, enemigo político de Silvestre Guevara y Lira. Y bueno, tuvo problemas, inclusive lo exilió. Y después regresó a la muerte de él. Qué bueno. Bueno, de todas maneras, nosotros vamos a ahondar un poco más en esos detalles porque estamos hablando de todo lo concerniente con la Fundación de Cantaura y estamos instalados precisamente en la Plaza Silvestre Guevara y Lira, conocida como el Boulevard también de Cantaura, que es el sitio fundacional. Nosotros vamos a ir a un pequeño corte y pronto regresamos con Pueblos, Costumbres y Tradiciones por TVA Cantaura.